Hola, bienvenidos al episodio 15 de este comentario al Evangelio según San Marcos que estamos ofreciendo en el contexto del curso bíblico de la parroquia de Santísimo Redentor en Madrid. Hoy vamos a empezar a comentar en el inicio del capítulo 9 y el tema es la transfiguración. En el episodio anterior iniciamos una nueva e importante sección de este Evangelio según San Marcos, el viaje a Jerusalén. Y decíamos que este viaje es mucho más que un cambio de escenario, un itinerario físico que va desde Galilea, donde sucede la primera parte del Evangelio, hacia Jerusalén, donde va a suceder la última parte. Es mucho más que un trasladarse geográficamente de un sitio a otro. Es un viaje iniciático. Es un viaje que nos va a conducir a las profundidades del mensaje del Evangelio. Recordamos que la semana pasada Jesús lanzaba esa pregunta central del Evangelio: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondía: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero Jesús, lejos de alabar a Pedro, ordena a sus discípulos que no se lo digan. Prohibió terminantemente decírselo a nadie, el famoso secreto mesiánico. Y les revela a continuación que va a tener que sufrir mucho y que va a tener que morir y a los 3 días resucitar. Pedro no quiere aceptar este destino de su maestro y se encara con él, y Jesús enseña a los discípulos: el que quiera seguir, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Terminábamos así, de este modo, con un tono grave el episodio pasado. Uno de vosotros lo apuntabais, ¿no? en la clase en directo, ¿no? Esto termina muy oscuro. Hoy Marcos se va a apresurar a asegurarnos que sí, que efectivamente el camino de Jesús pasa por la cruz, pero no termina en la cruz. Va a terminar en resurrección. Y el episodio de hoy es como un anticipo de esa resurrección. Así que vamos a leerlo. Y les decía: os aseguro que algunos de los que estáis aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Se trata de una predicción sorprendente y que ha dado mucho que hablar, porque Jesús parece decir, y Jesús dice que algunos de los que están ahí presentes van a seguir ahí cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el reino con poder. Y sabemos que eso no ha sucedido, que todos los que estaban ahí presentes murieron y que han pasado 2000 años desde aquellas palabras de Cristo y el reino de Dios aún no ha llegado en plenitud. Marcos, como el resto de los cristianos de aquella época, pensaba que el fin del mundo era inminente, que el reino de Dios llegaría con poder de un momento a otro. ¿Pensaba esto también Jesús? Probablemente sí, porque Jesús no lo sabía todo. Él mismo reconoce que en cuanto al día y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Son palabras de Cristo en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y era lógico pensar que el mundo no iba a durar mucho, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, van y lo matan y resucita. Es que no puede quedar mucho más relato en esta historia de los humanos sobre la tierra, ¿no? Si el Hijo de Dios ha bajado a la tierra y los humanos, en vez de acogerlo, lo han matado, y él además va y resucita, pues ya le toca a esta película terminar. Y sin embargo sabemos que ha durado por lo menos casi 2000 años más después de la muerte
y la resurrección de Cristo. Y gracias a eso estamos aquí, menos mal, ¿no? Así que para nosotros este retraso en la llegada del reino ha sido y está siendo algo bueno. Podemos vivir, podemos existir. Lo importante no es cuándo va a llegar el reino de Dios. Y esto los cristianos siempre lo han tenido claro, ¿no? Es decir, el retraso de la parusía, el retraso del final del mundo, no provocó una crisis de ser o no ser en el cristianismo primitivo. Tuvieron que ajustar algunas cosas, pero el cristianismo siguió su curso. Y esto es porque para los cristianos de entonces y de ahora, lo importante no es cuándo va a terminar el mundo, sino que el fin del mundo ha empezado ya. Es decir, que la irrupción del reino de Dios ya ha comenzado con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y que ya podemos vivir algunas de las cosas del reino de Dios, las cosas más importantes del reino de Dios, como la comunión con Cristo, el perdón sin límites de Dios y la construcción de la fraternidad que realiza la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Así que el reino ya ha empezado y eso es lo importante. Podemos vivir ya en el horizonte de la resurrección. Vamos a seguir leyendo porque lo que viene ahora es justo un anticipo de esa resurrección, de esa irrupción del reino en el cuerpo de Jesús. Vamos allá. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escuchadlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Jesús sube a un monte con 3 de sus discípulos más allegados y se transfiguró en presencia de ellos. Esta escena es un anticipo de la resurrección. Jesús muestra su ser resucitado ya ante estos 3 discípulos. Jesús les ha dicho que va a ser crucificado, y es verdad, va a ser crucificado. Pero ese no va a ser el final de su itinerario. Ese camino va a culminar en la Pascua de Resurrección. Y de este modo se realizará la esperanza del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento que Jesús y los de su época llamaban la ley y los profetas, ¿no? Se realizará la esperanza de la ley y los profetas. Representando la ley, Moisés, representando a los profetas, Elías, ¿no? Elías y Moisés están dialogando con Jesús. Se trata de una experiencia mística que involucró a estos 3 discípulos. Y Pedro está como fuera de sí, ¿no? Éxtasis quiere decir fuera de sí, está un poco como alucinado, ¿no? Diciendo, alternando entre la euforia de hagamos 3 tiendas y el temor. Y esa confusión que es típica, que se produce cuando los humanos nos sacan de lo que controlamos y de lo que es nuestro espacio normal, ¿no? A esta experiencia trascendente, divina. Lo único que se escucha con claridad es la voz de Dios. Este es mi Hijo muy querido, escuchadlo. La única otra vez en que a Dios se le ha oído en este Evangelio es en el bautismo. Y ahí dijo algo muy parecido: este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia, ¿no? En quien me deleito. Así que Dios como que insiste, ¿no? Lo que tiene que decir es:
Jesús es su Hijo. Y en Él podemos también nosotros ser hijos e hijas. Esta experiencia mística de éxtasis, como no puede ser de otra manera, es pasajera. Y los discípulos, junto a Jesús, descienden de la montaña. Seguimos leyendo. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significará eso de resucitar de entre los muertos. De nuevo tenemos aquí el secreto mesiánico. Jesús les prohíbe decir lo que han visto en la montaña, pero ahora hay una novedad. Ahora se le pone fecha de caducidad al secreto mesiánico. Y la fecha de caducidad del secreto mesiánico es hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Cuando se haya producido la muerte y la resurrección, entonces habrán comprendido todo y sabrán lo suficiente como para empezar a hablar de Jesús como el Mesías que es. No el Mesías que esperaban, sino el Mesías que es, el Mesías que pasando por la muerte experimenta o resucita de entre los muertos. Marcos no pierde ocasión para poner de manifiesto la ineptitud de los discípulos, ¿no? Se preguntaban qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Vamos a seguir leyendo. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden de todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Os aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Jesús responde a la objeción de si verdaderamente estamos iniciando ya el final de los tiempos, porque para eso tenía que venir Elías, decían los escribas, ¿no? Y la respuesta que da Jesús a esta objeción es que Elías ya ha venido, y está aludiendo a Juan el Bautista. Y han hecho con él lo que han querido, es decir, lo han matado, como también van a matar al Mesías. Ya ha habido alguien que ha hecho de Elías, ya ha habido alguien que ha hecho la preparación de la venida del Mesías. Ese ha sido Juan Bautista. Y habéis hecho lo que veis. Y han hecho lo que han querido, es decir, lo han matado. Y ahora le va a tocar el turno al Mesías, al Cristo. Vamos a seguir leyendo. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué estabais discutiendo? Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen los dientes y se queda rígido. Le pedía a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Mientras Jesús y 3 de los discípulos estaban en el monte, el resto de los discípulos estaban tratando de curar a un joven o a un niño endemoniado, que por cierto tiene los mismos síntomas que hoy diagnosticaríamos como epilepsia, lo cual nos da idea, bueno, de qué quieren decir o qué pensaban los antiguos cuando hablaban de demonios, ¿no? En este caso es una enfermedad, ¿no?
y lo atribuyen a la posesión diabólica. Rafael, que es junto a Miguel Ángel uno de los dos grandes artistas del Renacimiento pleno italiano, pintó la escena de la Transfiguración en un cuadro de grandes dimensiones, de más de 4 metros de altura, que se encuentra en la Pinacoteca de los Museos Vaticanos. Aunque hay una copia de ese cuadro en el Museo del Prado, hecho por un pintor no tan famoso que se llama Giovanni Francesco Penni. Es muy interesante porque Rafael ha captado la conexión que hay entre las dos escenas, la escena de la Transfiguración en el monte, que aparece en la parte superior del cuadro, y la escena de este intento de curación del endemoniado, del joven o niño endemoniado, que sucede mientras tanto, simultáneamente, mientras que Jesús está transfigurando arriba, abajo, en el cuadro de Rafael y también en el Evangelio, abajo, los discípulos están tratando de curar al niño endemoniado. Por cierto, la web del Museo del Prado, a ver si lo corrigen, dice a propósito de este cuadro: la Transfiguración es el más ambicioso cuadro de altar de Rafael, en el que incluyó un episodio ajeno a este pasaje bíblico, el fracaso de los apóstoles al exorcizar al endemoniado, que no es ajeno, que es simultáneo, están conectados. Señores del Prado, a ver si corrigen esa frase en su página web. Bien, seguimos leyendo el Evangelio. Jesús está en la montaña y baja para compadecerse del sufrimiento de los humanos, ¿no? Y poner lo que falta, porque los discípulos no son capaces de curar a este muchacho. Vamos a leer la escena. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. La respuesta del padre del niño nos conduce a entender mejor qué es eso de creer, qué es eso de la fe. Dice: creo, ayúdame porque tengo poca fe. En el texto original griego, pisteuo, boethei mu apistía. Creo, ayuda mi apistía, increencia. La línea que separa al creyente del increyente pasa por dentro de cada uno de nosotros. En el creyente hay también un increyente, hay una parte de increencia. Creer es el deseo, quiero creer, pero la gracia de Dios tiene que ayudarte con tu increencia que permanece en ti, como le pasaba a este padre. Y Jesús le ayuda, pone lo que le falta de fe a este hombre y sucede el milagro. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Los discípulos le preguntan por qué no pudieron curarlo ellos.
Marcos nos dice que la respuesta a esta pregunta Jesús se la dio cuando entraron en casa. Y este cambio de escenario es típico de Marcos cuando quiere decirnos algo que ya está como en un segundo nivel, ¿no? Como que es solo para los discípulos. Y cuando habla de discípulos no está pensando solamente en la gente que seguía a Jesús por los caminos de Galilea, sino en su propia comunidad cristiana de discípulos de Jesús, décadas después de la resurrección. Y nosotros podemos pensar en nuestras comunidades cristianas, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de curar a tantos endemoniados? Y habría que aquí entender endemoniados en un sentido amplio, ¿no? ¿Cómo no podemos curar el mal del mundo, de las personas? Y Jesús nos dice, este tipo de demonios se expulsa solo con la oración. La oración como la capacidad que tiene la oración de curar a las personas, de restablecer la paz en las personas y también en los grupos, en las comunidades, en la sociedad. Bien, lo dejamos aquí con esta doble escena que hemos visto hoy de la transfiguración y de la curación del niño endemoniado que están en relación, como muy bien entendió este gran pintor, este gran genio del Renacimiento, que es el pintor Rafael, que por cierto celebramos en el año 2020 el 5º centenario de su muerte, un aniversario que quedó algo deslucido debido a la pandemia. Así que con esta imagen os dejamos. Y ahora sí, ahora vamos a hacernos la pregunta para la reflexión y el diálogo. Y la pregunta es, ¿recuerdas algún momento especialmente luminoso en tu vida creyente? Primera pregunta, que está conectada con la escena de la transfiguración. Y la segunda, ¿cómo esos momentos luminosos nos siguen iluminando o siguen iluminando las luchas de tu vida cotidiana? ¿Cómo esos momentos luminosos, como tu fe, sigue iluminando las luchas de tu vida cotidiana? La otra escena, la escena de la curación del niño endemoniado. Sería como aplicar esa doble escena a nuestra vida. ¿Cómo se han dado esos momentos luminosos en tu vida creyente? Y cómo esos momentos luminosos iluminan nuestras luchas o siguen iluminando nuestras luchas cotidianas. Terminamos aquí y os deseamos una buena semana.